Muy buenas, ¿qué pasa gamers? ¿Qué tal estamos? Estamos con la TBM 930 y bueno, vamos a hacer un vuelo desde Barcelona hasta Almería, que estreno un mod que me he descargado, que no sé qué tal. Ya veremos, que no lo he probado. Es un escenario de Almería, gratuito. Y bueno, pues nada, voy a hacer un trabajito. A ver, que lo enseñe por aquí. Vale, aquí estamos con el Air Howler 2. Y bueno, primero de todo voy a ir a la parte personal y vamos a ir a la flota personal. Y vamos con la TBM y lo que voy a hacer será vaciar el tanque de combustible. No, esto es cargar. Vaciamos el tanque de combustible y lo cargamos de nuevo. Vale, más o menos una cosa así. Un poquito más. Vale, ahí, una cosa así. Vale, ahora voy a este, aquí, que voy a comprar unos artículos para después venderlos en Almería. Voy a poner el máximo, todo lo que me quepa. Vale, ya lo tengo. Ahora tendría que ir a ver si aquí, aquí. Vale, aquí volar el avión. Y vamos a ir a Almería. Código ICAO, Lima Eco Alpha Mike. Vale, ya lo tengo cargado. El fuel no tocó nada porque ya lo había cargado. Le damos OK. De aquí no voy a tocar nada. Aceptamos. Listo. Ya está conectado. Bueno, que ya enseguida que podamos ya podemos salir. Bueno, y el tiempo aquí en Barcelona pues está algo revuelto. Vale, pues vamos a cabina. Bueno, todo lo he asegurado. Está todo. Bueno, todo no. Esto se me pone solito. Ahí, para atrás. Fue cortado. Más o menos he estado mirando todos los interruptores, pero lo voy a volver a repasar. Que estén todos en off. En off, en off. Vale, vale. Voy a abrir ahora el fuel, la válvula de fuel. Nos vamos a batería. Vale, levantamos la tapita y batería. Lo voy a poner en GPU. Y vamos a poner las luces de nav. Vale, que se vaya cargando todo esto. Vale. ¿Y qué más? Traffic map. Esto lo voy a poner en MCD. Vamos a ver cómo está la meteorología. No se ve mucho. A ver con el radar. Ah, funciona. Vale. Vale, lo voy a dejar en standby. Radar en off. Vale.
Ah, quería probar esta mariconada. Vale. Voy a dejar con el mapa. Bueno, ya tengo puesto el plan de vuelo para ir agilizando todo. Y a ver, esto en... Vale, el segundo es el del traffic. Vale, el traffic lo voy a dejar en el weather. Este lo voy a dejar en weather. Por el tráfico voy a ir sin tráfico, así que tanto me da. En todo caso, llevaré el de el weather. Vale, voy a ver dónde me conviene hacer el patchback. Vale, cola al norte. Pues vale, lo voy a dejar aquí. Cola al norte o morro hacia el sur. Pues nada, voy a quitar la GPU, pongo batería, voy a poner pulso, voy a poner un poquito el panel ahí que esté algo iluminado. Vale, avisamos que vamos a hacer el retroceso. Liberamos freno y venga. Así alejo y así acerco. Vale. Bueno, hoy el directo va a ser algo más tranquilito. Vale, freno de estacionamiento. Apagamos esta alarma y esto ya lo podemos cerrar. Y bueno, vamos a poner ya puesta en marcha de motores. Pondré generador en standby. No sé si es así. A ver qué le pone por aquí. Main Jane. Y vamos a poner la ignición. Voy a poner en auto. Starter. Vale, esto ya se empieza a iniciar. A ver, este fue el que me ha cargado. 64%. Vale. Vale. Subimos un poquito la palanca. Y vamos a meterle el generador en main. Autopilot en on. El auxiliar en auto. El fuel selector en auto. Voy a encender estas luces. Vamos a ver qué más me falta. Stall no hit y pitot hit y bleeded off. Vale. Estos aquí.
TV Light, vale, y qué más, y el Bleed lo ponemos en auto. Vale, pues ahora ya solo tengo Parking Brake. A ver, vamos a salir por la pista 06 izquierda. Vale, luces de taxi. Bueno, antes de nada, antes de esto, vamos a poner la selección de altitud que voy a llevar. Vamos a empezar por el Fly Director. Vale, vamos a ir a 23.000 pies. Yaw Damper. Vertical Speed. 1000 pies. Y ya que estamos, voy a poner la frecuencia del ILS de Almería. Voy a buscarla. 109 decimal 9. Vale, nos vamos a Navcom. Y está por aquí en standby. Vale, pues la dejamos activa. Y luego el rumbo de pista 254. Ahí, 254. Vale, lo vuelvo a dejar en FMS. Ahí. Buenas. Muy buenas. Alejandro, ¿qué tal? A ver, ¿qué me falta? Vale, poner las luces de taxi. Pues mira, aquí estoy que me tengo que pelear. Aquí apurando el último día libre, jajajaja. Ah, igual que yo. Apurando el último día. Oye, me estoy peleando con este aeropuerto, con Barcelona y con este avión. Vale, pues vamos al ataque. Vale, el parking brake suelto. Vale, ahora era por aquí, a la izquierda y enseguida derecha. Bueno, tengo que calar el altímetro. A ver, esto que lo ponga bien. Así que si no se me acelera un montón. A ver, para un momento. Vale, esta próxima no, la siguiente a la derecha. Con este aeropuerto hay que llevar un callejero encima. Bueno, con este y con Madrid. Madrid también tiene un montón de calles de rodadura. Y bueno, ahora tengo que cruzar todo el aeropuerto para llegar a la pista que salía a la 06 y izquierda. ¿Izquierda? Espérate que consulte. Espérate. Ahora me han entrado las dudas. Salgo por la pista 06 izquierda. Ah, no, pues tengo que ir recto. Vale. Sí. Recto, vale. La tengo esta. No. Entonces sigo todo recto.
Claro, lo que pasa es que en un principio quería hacer el plan de vuelo para salir por la 06 derecha. Y si salía desde este parking hasta la pista 06 derecha, me tenía que cruzar todo el aeropuerto, toda la pista. Y vamos, un coñazo. Así es, aún es más fácil. De todas formas, se me acelera bastante. Y tengo la meteorología, bueno, entre comillas, ¿eh? Vamos a hablar entre comillas, la meteorología real. Voy a calibrar el altímetro. Ahí. Bueno, tengo que ir frenando. Bueno, Alejandro, si no has visto el avión este que es este. Parece una avioneta, pero más o menos es grande. Lo que pasa es que solo caben 4 pasajeros. Viene a ser como si fuese un jet. Este es el que me enseñaste el otro día, ¿no? No, no. O sí. Pues ahora no estoy seguro. Creo que te iba a enseñar uno que era este. Me parece que sí, que era este. Sí, pues este ya Creo empieza a que sí. ser. Ya empieza a ser un poquito complicadito, pero bueno, se va complicando. Pero bueno, todavía los hay que son más complicados. Fíjate lo que se tarda para hacer un rodaje hasta llegar a la pista. Y eso que no me he metido en Madrid, que en Madrid ya sí que eso es perderse. Bueno, si tenemos que hablar de mega aeropuertos, después está el Charles de Gaulle de París, ¡fua!, que es otro que es enorme. O Heathrow de Londres, o Schiphol de Ámsterdam, son brutales. Vale, parece que ya estamos llegando a cabecera de pista. Vamos girando por aquí. Vale, y aquí me voy a detener. Vale, quieto ahí. Freno de estacionamiento. ¡Hostia! ¿Qué he hecho? ¡Hostia! Claro, me he pasado. Por aquí no puedo entrar a la pista. A ver, tengo que hacer. Vale, venga, vamos a seguir. Cómo se nota que no vengo mucho por aquí. Ya podía estar yo encontrando la pista. Bueno, esto de aquí sería la Terminal 1. Vale, ahora la pista la tengo a mi izquierda. A ver si puedo entrar por una de estas. Vale, ahora sí.
Y aquí me paro, aquí, quieto. Vale. Vale, enciendo las luces de estrobos. Las landing las pondré después. Ahora vamos al transponder y ponemos esto en modo on. Vale, el tema de meteorología. Vamos a poner el radar. Ahora está en off. Radar en on. Vale, ahora. Vale, el landing después. Creo que ya lo tengo todo hecho. Vale. Y punto de flap. Y a ver, me voy a meter aquí directamente porque me sobra pista. Para este avión me sobra pista. Vale, y quieto. Pongo el heading ahí, para adelante, luces de landing. Voy a poner esto que es para mí que es como el turbo. Vale, vamos a darle caña. B1, rotate, P2. Vale, tren arriba. Piloto automático. A ver si esto se comporta bien. Y voy a poner ya en nav. Vale, voy a ir alejando esto, lo del mapa. Esto es el del radar. Vamos a quitarle potencia y esto vamos a quitarlo. Flash arriba. Y voy a poner el Fly Level Change, esto de aquí. Le voy a poner que me suba a unos 165 nudos. Vale, por ahí. Vamos, cómo está subiendo. Bueno, destino Almería. Pues hay más de 300 millas de camino. Vale, esto voy a alejarlo un poquito. Ahora que lo tengo en piloto automático.
cuántas millas está. 10 millas máximo. Vale, así. Vale, esto sube, vamos, de coña. Y con las nubes que hay, no veo nada, ¿eh? Visibilidad casi nula. Pero no necesito ver nada. Voy poco por instrumentos y no necesito ver lo que hay afuera. Vale, en el otro, en este recuadro de aquí, veríamos el tráfico. Pero bueno, no voy sin tráfico, o sea, tanto me da. Lo puedo quitar. Bueno, ahora ya se empieza a despejar un poquito por aquí. Ya puedo poner a ver si lo diré, el QNH en modo estándar. A ver cómo era que se ponía. FD Settings. Vamos a ver si está por aquí. Esto ya lo he añadido. ¿Esto qué es? Auto. Pues ahora no encuentro. Bueno, pues lo puedo poner manual. Aquí. 1013. Vale, 1013 es el estándar. Bueno, ya he pasado la altitud de 10.000 pies, así que quito luces de landing. Y seguimos en ascenso. Vamos vigilando todos los parámetros que estén en verde. Ya se puede pedir catering. Ya se puede pedir catering. Venga, ¿qué quieres para hincar el diente? A ver si la azafata te envía algo. Vale, aquí ya damos la vuelta. Vamos a poner ya el oxígeno también, esto es muy importante. Ahí. Que a esta altitud ya empiezan los mareos. Vamos a poner el aire. Quiero un whisky sour agitado, no removido. No se sirve bebidas alcohólicas. Si quieres un zumito. Ahora dirás, vaya compañía. Vaya línea aérea. Oye, que vas con un jet. Pero bueno, te ponemos un cóctel. ¿Ves? Vas aquí en primera clase, ¿qué más quieres? Jet privado como los ricos. Vamos. Así que vamos a meternos aquí detrás.
como los ricachones. ¡Hala! Te pones aquí a mirar la ventanilla. Y esto no se puede tocar. Vale, no se toca. O sea, vas sentado ahí en esta postura y dices, ostras, quién pilota allí? Dices, no hay nadie. ¡Socorro! A ver, voy a poner esto, restablecer la posición. Así. Y ya estamos a 18.000 pies. Este avión, por ser de hélice, tira bastante, ¿eh? Es casi como un reactor. Vale, 19.000 pies y hasta que llegue a 23.000 pies, que será la altitud de crucero. Pero bueno, va de coña, ¿eh? Mira que llevo como 2 años con este simulador y bueno, ya es la segunda vez que ya lo llevo este. Siempre he estado con avioncitos más pequeños, más sencillitos, pero va de lujo este avión. Bueno, ya me quedaba menos para llegar al Top of Cruise y ahora mismo llevamos una velocidad con respecto al terreno 200 nudos y estamos en ascenso. Así que cuando lleguemos a crucero aún va a acelerar más. La pega que tenemos un viento de cara de 43 nudos que nos va a frenar bastante. Bueno, 43 y ahora a 44. Va en aumento. A medida que vamos ascendiendo, el viento es más fuerte. Vale, nos nivelamos aquí. Voy a subir un poquito el torque. Por ahí. Vale, ahora que ya hemos nivelado, pues está acelerando más. Bueno, la pega es eso, que vamos a tener el viento de cara y esto nos va a afectar tiempo, vamos a tardar más y más combustible. Bueno, esta pantalla ya la podría quitar porque no se ve nada. Voy a poner full, así. Y vamos a ver la vista externa. ¿Qué tal se ve? Bueno, mi primer vuelo ya de más altura, más altitud. A ver, voy a consultar cómo va. Vale, me lleva directamente al Lotos.
Lo que sí me he fijado es de que el aeropuerto de Barcelona, lo que son los procedimientos de instrumental, tanto de salida como de llegada, no tienen nada que ver con los que te pone el Little Nam Map o las cartas que están publicadas. En Flight Simulator está todo cambiado en el aeropuerto de Barcelona. Y tengo que escoger la salida ya más por intuición que por otra cosa. Pero bueno, Flight Simulator es así, lo han hecho así, de esta manera, y ¿qué le vamos a hacer? Gracias por Thank el follow, you. crack Jorge Barreiro. Oye, muchas gracias por ese pedazo de follow, Jorge Barreiro, muchas gracias. Bueno, ya somos 50 en esta pequeña casa. Bueno, pues muchas gracias. Espero que disfrutes del stream y de aparte otros contenidos que voy haciendo. Pues nada, aún me queda. Voy a ver qué me queda por aquí. Uf, no me queda nada. Pues con todos los procedimientos de salida y de llegada se me ha hecho un recorrido de 417 millas. Que a ver, menos mal que este avión es rapidito, pues si no es un aburrimiento. Aún así es un aburrimiento, pero bueno. Luego probaré el escenario de Almería, que no lo he probado, pero ahora cuando lleguemos será cuando lo pruebe. Si no me crashea el juego, ya veremos, porque es un mod. A ver, voy a buscarlo. Voy a compartir la página de donde lo he sacado. Bueno, voy a esperar que se cargue. Ahí. Pues este es el de la página donde lo he descargado este aeropuerto. Ya veremos qué tal. Es que en serio no lo he probado, ¿eh? Ahora es cuando lo voy a probar. Aquí te salen unas fotos. Vamos a ver las fotos. A ver, parece que está bastante bien para ser un mod. Están bien pintadas las calles de rodadura y de parking, etcétera. Está bastante bien. Y es gratuito. A ver si queréis os dejo el enlace por aquí. A ver, está bastante chulo. Lo que no veo es que ponga el nombre de Almería tal o bienvenidos a Almería. Los edificios igual son los de Microsoft. Pero bueno, este detalle está bastante bien. Pues estamos ahora, señores pasajeros, estamos llegando al Delta del Ebre. Y dentro de poco llegaremos a Castellón.
Este avión me recuerda, bueno, me recuerda y que se asemeja a algo. A ver, no es muy parecido porque no lo es. A la Pilatus PC-12. La veo muy parecida. Hombre, cambia lo que es la cola. Tú la ves desde fuera y la Pilatus PC-12 tiene el timón de profundidad más arriba. Lo tiene arriba. La TBM la tiene justo aquí, bueno, siguiendo la línea de su diseño, pero la veo muy parecida. Bueno, luego el cockpit, esta es con Garmin 3000 y el PC-12 viene con el Garmin 450, me parece que era. Por cierto, ¿cómo voy de torque? 86%. Y sigue el viento en contra, 41 nudos. ¿Qué más datos puedo dar? Ya llevamos una ground speed de 262 nudos. Ya estamos a punto de llegar al Lotos. Si es que digo que este avión en nada es que va rapidísimo. Es un avión súper rápido. Bueno, tanto esta como la Pilatus, que es otro avión que va fantástico. Bueno, por aquí, por el MFD, ya aparece el Delta del Ebro. Bueno, a los nuevos seguidores, pasados los 10 minutos, ya podréis escribir en el chat. Que hay una espera de 10 minutos. Que por cierto, a ver, os pondré el enlace de este aeropuerto. http siglo 2.es.flixin.tu file Vale, ahí está. 9652 lim Almería airport. Y luego vamos a ver el METAR que tenemos en Almería. Leam Metar 1217000Z15006KT9999 FEW020 BKN 05021-15Q1011. Bueno, en Almería también está algo nuboso. Tenemos nubes rotas a 5000 pies, escasas a 2000. Bueno, visibilidad es buena, más de 10 millas. No, perdón, más de 10 sería más de 10 kilómetros. Y viento de 150 a 0,6 nudos. QNH de 1011, temperatura de 21 grados y 15 del punto de rocío.
Vale, interesante. Bueno, estaba peor en Barcelona. En Barcelona estaba algo más turbio. Voy a poner el METAR de Barcelona. Levelmetar 1217000Z07007 KT9999 DZFEW030 TCUSCT051 y 4 décimos Q1014 NOSI. Vale, sí, en Barcelona estaba más estropeado. De viento, más o menos no, está más o menos parecido. Buena visibilidad, pero tenemos el llovizna y el DZ que era. Ay. Y después tenemos torre cúmulos, escasas nubes a 3000 pies de torre cúmulos. Bueno, pero por aquí se ve, hay algunas nubes, no se ve tanto. Supongo que a medida que nos vayamos yendo hacia el sur, las nubes se irán despejándose. Thank you. Follow Crack Aerosimulado 573. Hombre, muchas gracias por ese pedazo de follow. Muchas gracias, Aerosimulado 573. Muchas gracias por ese follow. Espero que te guste. Ponte cómodo. La azafata va a servir los cubatas. Vamos aquí y cojo la calculadora. Bueno, para saber cómo calcular cuando tenemos que descender. Entonces, voy a 23.000 pies, le quito los ceros, pongo 23, le resto. Tengo que estar he dicho rispo, bueno, no sé, tengo que estar a 10.000 pies. Le quito otros ceros y dejo 10. Vale, me da 13 multiplicado por 4 a 52 millas. Vale, esto es el resultado. 52 millas de... A ver, de aquí, de Rispo. Tengo que calcular a 52 millas y ya hago el descenso. Vale, el Rispo tengo que estar a 10.000 pies o por encima. Así que si estoy un poco por encima, tampoco pasa nada porque estaré dentro de lo que es el reglamento. Luego en Nidón, 7.000 pies. Le das al farming por lo que veo. Ah, sí, le doy. Bueno, de hecho, le doy a... Estoy ahora en ello. Le doy a 4 simuladores, que es a este. Bueno, 4 no, 5. Pero bueno, para el canal, 4. Que es este, el Flight Simulator, Eurotrack Simulator y el American Track.
y el Farming Simulator, pero también le doy al Prepar 3D. Lo que pasa es que Prepar 3D, como es ya más antiguo, no lo uso no lo uso tanto para el canal. Pero sí, para mí sí, yo juego para mí con el Prepar 3D. Bueno, pues yo con este simulador he disfrutado un montón haciendo visuales, sobre todo por mi zona, por donde yo vivo, que cada uno en su zona será donde mirará a ver si qué tal está de idéntico o qué. Vamos a sacar las comparativas. Vale, estamos llegando ya mismo a Rispo. Ahora ya hacemos el viraje. Bueno, la llegada me hace por aquí un semiarco DME, pero bueno, no lo voy a hacer en convencional, para no complicarme la vida. Mira, si me hace una línea recta, que me la haga, que me da lo mismo. Vamos a ver cómo me la va a hacer. Bueno, más o menos, me va a ir cosiendo unos puntos. Ya veremos qué me hace. Pero a ver, es interesante hacer una navegación convencional. Si se sabe hacer, es interesante. A ver, yo este vuelo lo tengo ya todo preparado con el plan de vuelo, con la SIG, con la STAR. Pero bueno, también es interesante saber hacer el plan de vuelo desde aquí mismo, y modificarlo. Yo que sé, voláis en IVA o en Batsim y os encontráis un torre y os dice, nos cambian la pista, vamos, nos hacen un traje. Como no sepáis modificar todo esto, cambiar el plan de vuelo desde aquí, os hacen una putada directamente. Vale, a punto de llegar a 10.000 pies, a ver qué elevación tiene Almería. 48 pies. Vale, esperaré un poco y luego encenderé las luces de aterrizaje. Voy a darle un poquito más de vertical speed porque esto me está bajando. A ver que lo vea. Y 600. Voy a reducir. Y el siguiente nivel de altitud. 6.000 pies. Pues que ya lo voy a poner. Vale, y ponemos aproximación. Tenemos el diamantito aquí, que nos indica que nos
estamos aproximando a la Cruz de Malta. Y, espérate, aquí qué fallo he hecho, ostras, no he calado el altímetro. Fallo, pero garrafal. Vale, dentro de poco ya iniciamos ya el descenso para el aterrizaje. Bueno, el glider slot ahora de aquí nada dejará de ser blanco para pasar a verde. Vale, ahora vale, reduzco un poquito de potencia. A ver qué me indica. Estamos a una distancia de 10 millas. Vamos a ver si se ve. Pues ahí tenemos la pista. Vale, el aeropuerto no es muy grande. Distancia 7 millas y media. Bueno, pues aquí también está bastante tapado. Las 5 millas, tren abajo. Y full flag.
Vale, más o menos en 90 millas, una cosa así. A ver, no soy piloto tampoco, ¿eh? No soy piloto ni estudio para piloto. Pero bueno, más o menos una velocidad así. También hay pista, no es una pista corta. Vale, en minimals voy a desconectar el piloto automático. Minimums. Vale. Piloto automático fuera. One hundred. 50. Vale, ahí 40. corto. 30. 20. 10. Se me quiere desviar. Bueno, esta es una calle, la otra a la derecha, salgo. Bueno, no me ha hecho falta ni poner reversa. Vale, por esta salgo por aquí. Vale, subo flaps. Vale, voy a parar aquí un momento. Como no tengo copiloto que me lo haga. Vale. Las luces de landing las pasamos a taxi. Quitamos las estrobos. Y vamos a acelerar un poquito. Vale, y esto lo paso ahí. Que no se me acelere tanto. Y será más controlable. Bueno, bienvenidos a Almería. Los cielos están un poquito encapotados. Tenemos una temperatura de 21 grados.
Venga, entraré por aquí. Y yo que sé, aquí mismo, venga. Nos ponemos aquí. Vale, aquí quieto. Vale, paramos. Quitamos las taxi. Y vamos a proceder aquí a desconectar todo ya, todo el sistema. La Bleed. Ahí, apagada. El Civil Lights. Tu guapito. Vale, por arriba. Quitamos ya el oxígeno. Vale. Paramos el generador. Ignición en off. Fuel selector en off. El auxiliar. Todo esto en off. Y vamos cortando ya. Ahí. Apagamos motores. ¿Qué más? Vale, podemos quitar el pulse. Ahora solo nav. Y prácticamente, bueno, esto también, el autopilot en off. Y apagamos batería. Y bajamos, si quiere, bajamos la batería, la tapita. Luces de navegación apagadas. Y bueno, hemos llegado a Almería. Después de un viaje de más de 2 horas. Bueno, y estaba utilizando el Aerohobbler 2. Voy a compartir la pantalla. Pero si comparto la pantalla no se verá todo. Vale, entonces terminamos el vuelo. Vamos a finalizar. Vale, nos dice que ha sido un aterrizaje suave. Y luego nos vamos al apartado este. Nos vamos a Almería, de aquí. Aquí. Y lo que hemos comprado, vamos a venderlo. Ponemos un máximo y venga. Esto es lo que nos van a pagar. Pues listo. Bueno, pues ya he terminado el trabajito. Y bueno, llegamos al final de este directo. Pues con estas vistas voy a ver si hay alguien por aquí que esté haciendo algún streaming de Flight Simulator. Vamos a ver en español si hay alguno. Yo ya os tengo que dejar. No, si yo ya termino este directo. Nos vemos en otro momento. Un Va, placer. un placer para ti y muchas gracias por ese follow. Pues venga, está Darío Gallego. Vamos a ver si lo puedo. Vamos a ver qué hace.
Venga, le voy a copiar. Y venga, pasamos a la pantalla final. Y venga, vamos a preparar una raid para este chaval. Con los que seamos aquí. Venga, pues está haciendo un vuelito, no sé si con el 320. Y venga, os dejo con Darío Gallego. Venga, chao, nos vemos en otro directo. Chao. Y muchas gracias a los nuevos seguidores. Suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte con tus amigos.